El tema de la pobreza es también el debate, parte del debate político, porque el gobierno hace esfuerzos para demostrar que ha reducido significativamente la pobreza, que el número de pobres se ha reducido desde septiembre del 2012 hasta marzo del 2015 en cerca de 900.000 personas y que las clases medias son mucho más que los pobres en nuestro país. La tradición, por supuesto, ha sido que los pobres siempre han sido más que cualquier otro sector. Las estadísticas de los organismos internacionales, de la Oficina Nacional de Estadística, los estudios del Banco Central, por supuesto, son parte de los elementos que se utilizan para este debate. Miguel Seara Hatun es economista, profesor universitario, investigador, ha sido uno de los que más ha debatido el tema de la pobreza durante mucho tiempo y que ha estudiado, fue director de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana y realizó múltiples estudios sobre pobreza en varios años en República Dominicana. Gracias, Miguel, por aceptar tu participación en este diálogo sobre el tema de la pobreza. Son más los pobres, de eso estamos conscientes, pero hay un esfuerzo del gobierno a través de las políticas públicas para reducirlo. Compensan las políticas públicas el número de pobres que va creciendo como parte del crecimiento vegetativo de la economía, por ejemplo. Mira, hay una arquitectura de la economía que cuando se mueve una dinámica tiene la capacidad de crecer y generar pobreza, exclusión y marginalidad, simultáneamente. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la economía crece en sectores que no generan empleos. Entonces, es una cosa insólita. Tú tienes crecimiento del 5, 6%, que en cualquier país del mundo implica una reducción significativa de la tasa de desempleo, y aquí no. Entonces, esa arquitectura, esa forma de funcionar de la economía es lo que está creando esto. Ahora, cuando tú creas pocos empleos, y los que generan son de mala calidad, el impacto de la pobreza es muy reducido. Entonces, crecimiento insólito, de una manera insólita, crecimiento implica más pobreza. Por ejemplo, en el mes de septiembre del 2012, había 708.000 personas desocupadas en la República Dominicana. En septiembre del 2015, que es la última cifra disponible, había 714.000. O sea, había 6.000 personas más. Ya. La cantidad de personas pobres no se redujo. Y la tasa de desempleo estaba en 15 y bajó a 14. O sea, prácticamente, habiendo crecido a estos ritmos de crecimiento, solamente perdió un punto porcentual. Ya. El gobierno tiene la idea o la propuesta de generar unos 400.000 empleos por año. Es por año no, por 100.000 empleos por año y 400.000 empleos en el periodo de gobierno. Pero, ¿y la gente que se va incorporando al mercado de trabajo? Precisamente, ¿Qué pasa con esto? Mira, precisamente yo creo que con esos 400.000, tú sabes, cuando un presidente dice un número o un candidato, ya se grabó en piedra. Sí. Pero eso era un disparate. Y no importa que sea un disparate, hay que crear todo un mito alrededor de un número. Cuando yo digo que voy a crear 400.000 empleos en 4 años, estoy diciendo que la tasa de desempleo no va a caer. ¿Por qué? Porque cada año se incorporan en promedio por encima de 100.000 personas, en promedio son como 118.000, 119.000 personas. Al mercado laboral. Al mercado laboral. Entonces, si se incorporan, ¿no? 114.000, por ejemplo. 114, y yo creo 100.000, entonces, ¿qué va a pasar con el desempleo? No pasa nada con el desempleo, no se mueve. No se la mueve. tasa de desempleo no se mueve. Se reduce, se puede reducir muy poquito. Ya. ¿No? Ya. ¿Y qué efecto tienen, Miguel, las políticas públicas
de reducción del impacto de la Mira, pobreza? muy marginal, porque una persona es pobre aquí. Aquí se mide el ingreso per cápita por hogar. El ingreso de pobreza está como en 22 mil millones, como 22 mil pesos. Y una familia pobre tiene como 4 puntos y pico miembros. De manera tal que te sale alrededor de como 4 mil, 3 mil y pico de pesos, creo, 4 mil y pico Por cada uno de los por miembros. cada uno de los miembros. Sí. Ya, de la El per familia. cápita, más Per o menos. cápita. Estoy hablando así números redondos. Pero la brecha entre lo que el ingreso promedio, promedio, el ingreso promedio de una persona promedio, no el ingreso, hay un umbral de pobreza que son 4.700. El ingreso promedio de una persona en una familia son 3.000 pesos. Pobre. ¿No? Tú sabes que el Para promedio, satisfacer la canasta básica. sí, tú tienes 22.000 pesos por 4 miembros, ese es el tope. Ujú. Ahora, tú tienes abajo, desde 0 hasta 4.700 pesos. Y el promedio de esos que están abajo es 3.000 pesos. Entonces tú tienes que cerrar una brecha de 1.700 pesos. Para tú cerrar esa brecha, si tú sacamos los 4 millones de personas pobres, tú necesitarías como 80 mil millones de pesos, algo así. Que obviamente no hay la capacidad para hacer eso. Con las políticas públicas de Exactamente. comer primero, Pero bono entonces, gas, ¿cuánta bono gente, luz, eso? supongamos que una familia reciba la tarjeta de solidaridad, Solidaridad. Sí. que reciba la tarjeta de educación, o De sea, educación te por pago por el que el por hijo vaya en la escuela. en la escuela, vamos a suponer que tenga 2 hijos o que Son tenga 3, 300, 600 pesos. sí. Bono gas y bono luz, Sí. ¿no? Que los promedios creo que te salen en promedio alrededor de 1.200, 1.300 pesos. Entonces tú tienes que, una familia de 4 miembros recibe 300 pesos, pero tiene que hacer una brecha de 1.700. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. Te puede ayudar a aquel segmento de la población que está en pobreza extrema. Porque el ingreso de pobreza extrema de una familia son como 11.000 pesos de cuatro miembros. Entonces, aquellos que están en la parte superior, más, estamos hablando que es un ingreso medio, ¿no? O sea, entonces los que se están más cerca del umbral de pobreza extrema te lo puedes subir. Porque si a ti te faltan 200 pesos para llegar a ese umbral, como es una definición aritmética, Ujú. tú te lo puedes completar con 300. Pero para tú decir que tú vas a sacar de la pobreza a medio millón de personas, a 1 millón de personas, casi 1 millón de personas, mira, tiene que haberse producido un cambio estructural que todo el mundo lo perciba. Que todo el mundo lo ¿Me paga. entiendes? Pero no lo hemos tenido ese cambio Por estructural. supuesto que no, o sea, Y lo que tenemos es una política de compensación por parte del gobierno a los grupos excluidos, que no es una compensación, digamos, no, que no te que cierra la satisfaga, brecha, no no cierra cierra la la brecha. brecha, ¿no? Ya. Y además tenemos unas políticas públicas de generación de empleo que en algunos casos es muy vegetativa, en el sentido de que es un empleo improductivo. Sí, o sea, es un empleo, predomina el empleo de mala calidad, que es de y baja productividad, baja productividad que no tiene seguridad social, ya, etcétera. y de bajo salario también. Bajo salario. Pero mira, aún los que están bien ocupados, los que están bien ocupados, que están pagando seguridad social, como el 75% gana menos de 20 mil pesos. Ya. En nuestro segundo segmento, en este diálogo con Miguel Seara Hatton sobre pobreza en República Dominicana, vamos a hablar precisamente del esfuerzo que hace el gobierno, de la inversión que se hace con el fin de reducir el impacto de pobreza y los datos que están ofreciendo particularmente los funcionarios gubernamentales del área de economía. El ministro de Economía y Planificación, Temístocles Montaz, dijo que por primera vez en la República Dominicana, ya en la gestión de Danilo Medina, el porcentaje de clase media supera al porcentaje de pobres. Las clases medias son el 28.2% de la población y los pobres son solo
el 25.9% de la población. ¿Son creíbles esos datos, Miguel Seara? A ver, yo creo que la intuición ayuda a entender estas cosas. Si yo digo que el 20%, estamos diciendo 2 millones y pico de personas. O sea, yo creo que hay que tener una idea de magnitud, porque a veces manejamos los números, ¿no? Mira, para que salga de la pobreza 1 millón de personas y 800.000, ¿no?, entren a Dice, ingresaron 917.594 personas entre el 2012 y el 2015, ingresaron a la clase media. Okay. De la pobreza a la clase media. Bueno, o sea, es muy fácil. O sea, tú tienes que haber conocido gente que mejoró de una manera sustancial su calidad de vida. Y pregúntense a la gente. Porque por más que yo te diga los números, yo te puedo decir muchísimos números. Pero la vida cotidiana te enseña lo que está pasando. ¿Entiendes? O sea, todas estas protestas, todo este malestar que existe en el país, te está indicando algo, por Dios. O sea, tú sabes lo que es 1 millón de personas que haya salido de la pobreza, que es clase media, ¿no? O sea, ese impacto tuvo que haberse sentido de una manera extraordinaria. Ahora, ¿qué cambio estructural se produjo en la economía dominicana y en la sociedad dominicana? Tenemos los mismos sectores productivos, ¿no? Inclusive las prioridades del gasto social. Fíjate en educación. ¿Dónde están las prioridades? En construcción. Sí. Nada que tenga que ver con la calidad de vida de la gente directamente, como la calidad educativa, ¿no? Sí. Y mejorar la calidad del maestro. En salud. En salud es un desastre. Pero mira, aquí hay algunos datos ofrecidos por Fran Cáceres, sureña, de la Oficina Nacional de Estadística. En el 2002 teníamos viviendas con pisos de tierra, eran 5.8%. En 2015 son solamente 2.5 viviendas con piso de tierra. Es decir, se redujo bastante. Viviendas de 5 a 2. De 5 a 2. Viviendas con techo de concreto, 31.9 en el 2002, 41.8% en el 2005, con techo de concreto. Con paredes de concreto, viviendas, en el 2002, 63.2. En el 2015, 76.7. Es decir, que son mejorías significativas. Hogares con agua del acueducto, en el 2002, 81.3, en el 2015, 84.3. Hogares con agua de manantial, río o arroyo, en el 2002, 4.7, en el 2015, 3.1. Y así significativamente. Hogares con nevera, en el 2002, 65.9, en el 2015, 76.2. Hogares con televisor, 78.5 en el 2002, 84.5 en el 2015. Ellos hicieron un análisis, eso se refiere básicamente. Eso se refiere a necesidades básicas. Claro. Ellos han hecho mediciones de la situación de pobreza. Por ejemplo, hogares con electricidad, 92.3% en el 2002 y 97.2% en el 2015. ¿En el 2002 o 2012? No, 2002. 92.3% y en el 2015 97.2%. O sea, esas cifras que tú me estás comparando, el 2002... Son desagregadas de los 2002, datos 2002-2015. 2015. 2002-2015. Población de 16 años o más y más con estudios universitarios. En el 2002 era 14.9 y en el 2015 es 24.5. Por tanto, son datos que registran una mejoría fíjate, significativa. Estamos hablando que del 2002 al 2015, ¿no?, han pasado 13 años. Sí. No estamos hablando del 2012 claro, al 2015 o 2016. Pero del 2012 sí tenemos los datos de... Sí, pero mira, lo que ha ocurrido, ha habido mejoría, ¿sí? Pero en general ha habido, por ejemplo, aún con los problemas de salud. Bueno, el caso de salud ha empeorado la mortalidad. En el 2014 empeoró. Y la morbilidad empeoró. Es uno de los pocos sectores donde ha habido retroceso. En educación, los indicadores de calidad
de repetición, de deserción. Prácticamente, algunos han retrocedido y otros casi no han mejorado en estos 3 años, ¿no? Ahora, si tú comparas, una década atrás ha habido progreso, Sí, sí, claro. ¿no? Ha habido progreso. Ahora, muchos de esos progresos están en un nivel inferior al que deberíamos tener con la riqueza que genera el país. Porque tú tienes que asociar esos avances a los recursos con los que tú has contado. Entonces, el gran problema de la sociedad dominicana es que la economía crece, sí, pero la calidad de vida asociada a ese crecimiento de la riqueza, dado un estándar mundial, por ejemplo. Ese ejercicio lo he hecho yo muchas veces. Tú te encuentras que el valor esperado, dado la riqueza por habitante que tú tienes, debería ser mucho más alto. Por ejemplo, en la mortalidad materna, ¿no? Tenemos una mortalidad materna que ronda los 150 por 100.000, ¿no? Pero tú deberías tener mucho menos. Por ejemplo, ahí tú tienes que el 98% es parto asistido. Asistido. Con un 98% de parto asistido, tú debes tener una mortalidad de 50, más o menos, ¿no? Y con el nivel de riqueza podrías tener una mortalidad de 75. Claro, estamos hablando del año 2002 al 2015 y recuérdate que en el año 2013 se produjo el gran fraude bancario en República Dominicana, 2003, y se estimó que iba a haber un retroceso Sí lo de hubo. aproximadamente 10 años para recuperar No, el estado de situación, digamos, de la economía. No, porque fue una pobreza monetaria. Sí. Fue pobreza monetaria. O sea, la diferencia de esto que tú estás midiendo, esto es necesidades básicas satisfechas, Ajá. pero eso es más estructural. O sea, tú puedes empobrecerte ahora, ¿no? Yo puedo bajar mi nivel de ingreso, pero yo sigo viviendo en mi misma casa, si es mía. Sí, Y mi casa tiene inodoro, sí. y mi casa yo tengo una nevera. Sí, pero significa Entonces, que tú has mejorado el techo de tu casa, que tú tienes una exactamente, yo nevera puedo tener ahora, eso. Y lo que que tú pasó en la crisis del agua 2003, potable. lo que pasó en la crisis del 2003 fue hubo una caída, un aumento de la pobreza como consecuencia del aumento de la inflación. Por eso, cuando tú corriges la política monetaria y tú puedes controlar otra vez la inflación, los niveles de pobreza empiezan a bajar. Ahora, lo dramático de todo esto es que el nivel de pobreza que tú tienes, eso fue en el 2003, 10 años después, 14 años después, no alcanza los niveles de pobreza monetaria. Estamos hablando de pobreza monetaria. No alcanza los niveles de pobreza monetaria del inicio de la situación precrisis del 2003. Bien. Vamos a hacer nuestra última pausa para que conversemos luego con Miguel Seara sobre las políticas más efectivas de reducción de pobreza. ¿Cuáles son las políticas más efectivas de reducción de pobreza que tienen una incidencia en la generación de empleo y que incluso pueden afectar más significativamente las condiciones precarias en que vive casi el 40% de la población dominicana? Estamos descartando los datos de Temístocles Montaz. Mira, el gran problema de la economía dominicana es el empleo. El empleo. El empleo. Entonces tú tienes que asociar el empleo a la estructura productiva. Tenemos que trabajar con sectores que generen empleo. Tú puedes producir lo que tú quieras en la economía dominicana. O sea, vivimos en un país en donde la gente tiene libertad. Digo que siempre y cuando sea legal, ¿no? Sí, claro, claro. No Pero estamos hablando de la agricultura, la industria, el si turismo. tú quieres producir un producto que no tenga ninguna utilidad, pero se vende, pues no hay problema. Perfecto. Lo puedes hacer. Ahora, el gobierno tiene que decidir cuáles son aquellos rubros que generan más ocupación. Hay dos tipos de política. Hay lo que sería una política que se llama horizontal, ¿no? Yo tengo que crear las condiciones para que se puedan crear los empleos. Por ejemplo, yo tengo que crear una política que me reduzca la ineficiencia del Estado. Si yo mejoro el tema de transporte,
¿no? Yo estoy bajando costos y puedo ser más competitivo. Si yo mejoro el problema eléctrico, yo estoy bajando costos y puedo ser más competitivos. Sí. ¿No? Si yo mejoro la eficiencia del Estado, aquí uno va al Estado, entonces tú tienes que, si tienes que sacar un permiso para una empresa, tú te pasas 2 o 3 meses, o sea, hay una serie de dificultades para un permiso de una construcción, para el permiso de una actividad económica, tienes muchos problemas. Entonces tú tienes que abaratar los costos. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Esos costos que son transversal, que son políticas públicas transversales que generan eficiencia. ¿No? Son políticas horizontales. La otro tipo de políticas son políticas verticales. Esas son más conflictivas. Pero ahí tú tienes que medir, y eso se mide, cuáles son las actividades específicas que generan más ocupación, ¿no? Entonces tú tienes que identificarlas y actuar sobre eso. Por ejemplo, dar apoyos específicos. Si tú dices, bueno, el cultivo de las flores, estoy inventando, genera más empleo que el cultivo de los aguacates o de lo que sea. Bueno, mi prioridad está en aquella actividad que me genere más empleo. Ahora, yo tengo que combinar empleo, divisas y territorio. Sí. ¿No? Tengo que combinar las tres. Porque si yo puedo generar empleo, pero no genero divisas, me estoy creando un problema. Y si no lo diversifico en el territorio, también me estoy creando un problema, porque voy a tener una concentración en un solo sitio. Entonces, eso es importante, hacer una política de empleo que tome en consideración esas especificidades. El otro elemento importante para aumentar la política de empleo es crear capacidades. ¿Qué ocurre? Que nuestra fuerza laboral no está ajustada a las necesidades de un mercado mundial, de un mercado globalizado, para poder competir, ¿no? Por eso siempre tiene que haber un Estado que proteja. Te dice, bueno, ahora para yo hacer un negocio, para yo mover lo que sea, dame un incentivo. Ya. ¿No? Tú tienes que resolver Pero en eso el no, área agrícola nosotros tenemos grupos o rubros que son sí, no. generan riqueza Sí, no, por y supuesto. compiten en el mercado Por internacional. supuesto que sí. Entonces, a esos rubros lo que hay que tratar es de que genere la mayor cantidad de empleo posible. En el Aquellos sector rubros, turismo somos competitivos en el sector también. turismo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que mejorar el entorno. El problema del sector turístico es que la gente salga. Ya. ¿Me entiendes? Pues ya yo tengo un diseño, yo no lo puedo destruir ese diseño. Sí. Yo tengo un todo incluido. Ok, perfecto, ya. ¿No? Ahí Yo me está. encontré con eso ahora y tengo que vivir con eso y a ver cómo yo voy abriendo ese todo incluido. Entonces, ¿cómo yo puedo abrir ese todo incluido? Mejorando el entorno. Ya. El problema es que la gente en Bávaro, ¿no? Si tú vas a Bávaro y tú te mueves en la carretera, tú nada más ves muralla de un lado y muralla del otro lado. Sí. Tú no ves hoteles, tú no ves nada. Entonces, tú tienes que mejorar los entornos para que la gente pueda vivir mejor. Entonces, una política dirigida a crear más empleo en el turismo, mejorar la calidad de vida de la gente, de las personas que trabajan en el sector turístico, implica mejorar el entorno, servicios de acueducto, agua potable y saneamiento, servicios de seguridad, Condiciones luz de vida, eléctrica, como hemos visto, condiciones de vida. que en general han mejorado, Exactamente. Eso es una política que te va a ayudar a integrar verticalmente, horizontalmente al sector hotelero. Ahí tú ¿no? Y vas a tener estas una otras motivación. políticas que son de algún modo de carácter oportunista o clientelar, que no son reproductivas, por ejemplo, el financiamiento del gobierno del déficit del sector eléctrico. No, eso no te ayuda, porque eso al final eso es un problema. O sea, tú tienes que resolver el problema eléctrico no a través de déficit, porque a la larga eso te lo va a comer todo. El subsidio que paga el Te va a gobierno, comer, son recursos que tú le estás botando. sí, más de $1.000 millones Exactamente. por Y año. no está llegando a la gente que debe llegar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el problema eléctrico, tú dices, bueno, ¿cómo es posible? No es un problema ni tecnológicamente que tú digas, esto es un microchip que hay que inventar para mandar un cohete a la luna. Tú no tienes que hacer eso. Es un problema institucional que se puede resolver. Ahora, tiene que haber una voluntad política para resolverlo. ¿Me entiendes? Supongamos que yo aumento la oferta de energía con las plantas de Catalina, pero yo mantengo todo igual. ¿Qué va a pasar? Porque el problema no es tanto, hay un problema de generación, sí hay un problema de generación, pero el principal problema de nosotros ha sido la distribución. Yo tengo un problema de empresas
que están distribuyendo que son terriblemente ineficientes, Sí. que no logran, inclusive, no logran facturar. Ya, Entonces, eso es lo que tú tienes que resolver. Eso te ayuda a resolver Ya. el problema de pobreza. ya. Por eso decimos que la productividad, la competitividad, la capacidad que tenga el Estado para mejorar incluso sus políticas públicas está vinculado con la reducción de la pobreza. Exactamente. Exactamente. Tú tienes que hacer que el Estado sea eficiente, ¿no? Que el Estado, tú tienes que generar confianza en el Estado. El gran problema es que nadie confía en el Estado, Ya. ¿no? O sea, aún cuando estén haciendo cosas bien hechas, que no lo dudo que hay cosas que pueden estar bien hechas, ¿no? La gente no cree. Ya. Y cuando se ofrecen estas cifras, por ejemplo, ¿cuál es la impresión que da? ¿De que están realmente valorando las políticas públicas o de que quieren presentar una situación distinta de la que realmente es? Yo creo que ¿O hay, más logros de lo que realmente han conseguido? yo creo que, a ver, para decirlo de una manera lo más educadamente posible, yo creo que hay un exceso de entusiasmo, ¿no? De querer mostrar algo. Pero no son cifras que generan confianza. Al contrario, te provocan un efecto contrario. Porque inclusive, decir que tú, de hecho no fue en los 4 años, no fue desde el 2012, fue a partir del tercer semestre. Y hay un semestre, creo que fue el cuarto, que baja 500.000 de personas. 13% en aquel momento era el número. O sea, eso es una locura, eso no hay forma. El número, el porcentaje de desempleo, ¿no? No, de pobreza. De En pobreza. en los datos que en los datos que ellos publicaron, el gobierno publicó, ellos dicen que en un semestre, En un se se redujo. 500.000 de personas. Porque tú tuviste en el primer semestre bajó, en el segundo subió y en el tercero entonces bajó 500.000 de personas. Tú dices, pero ¿en qué mente? O sea, ¿qué cambios estructurales se produce ahí? Cuando yo vi el número, le dije, mira, ustedes lo que tienen, yo no dudo de la seriedad de mucha gente ahí. O sea, me parece que son profesionales serios, que quieren resolver las cosas. Pero obviamente eso tiene un problema, porque la economía no se mueve de esa manera. Para que la economía se mueva de esa manera, tiene que ocurrir o una inflación altísima, o que tú generaste miles y miles de empleos, ¿no? Puede ocurrir, sí puede ocurrir, pero tiene que haber un choque en la economía para que se produzcan esos cambios. Que sea notable, que Que sea sea notable. ostensible, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno, muchas gracias a Miguel Seara Hatton por este diálogo sobre este tema de pobreza que nos inquieta, nos parece que hay que debatirlo, hay que someterlo a la discusión, al mismo tiempo que hay que someter a la discusión los instrumentos de medición de pobreza, porque igualmente cuando vemos estos datos decimos cómo fue que lo hicieron, cuál metodología utilizaron. Ya ese es otro debate y sabemos que Miguel Seara Hatton también sabe mucho de eso. Muchas gracias a ustedes también por la compañía en este diálogo y a Miguel Seara Hatton por acompañarnos.